Seguimos en este recorrido noticioso y vamos a recordar un poco lo que ha pasado en la historia política de Guatemala. Mire usted, la historia de nuestro país en este ámbito, en el ámbito político, ha sido marcada por múltiples casos en distintas situaciones. Hemos tenido a lo largo de la historia golpes de Estado. Algunos casos se han interrumpido y por otro lado también tenemos casos dictatoriales. Hemos preparado el siguiente recuento de lo que ha pasado en la historia política de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema del país, que rige al Estado y conjunto de leyes. A lo largo de la historia presidencial de Guatemala, se registra una serie de mandatos presidenciales interrumpidos por diversas causas, por intereses políticos, económicos y de intervención extranjera. Citamos el caso de José María Orantes, que fungió como presidente en funciones del 23 de junio de 1882 al 5 de enero de 1883, en el periodo cuando Justo Rufino Barrios pidió permiso para ausentarse del territorio e ir a Nueva York para firmar la entrega de tierras. Las constituciones son cabal los que fijan esos periodos bien claros. La Constitución del 65 viene de un golpe de Estado a Miguel de Irígoras Fuentes, que se lo da a su ministro de la Defensa, Enrique Peralta Zurdia. Entonces Enrique Peralta Zurdia funge como jefe de Estado, y como jefe de Estado a la finalización de su periodo redactan la Constitución del 65. En ese periodo del 65 al 85 recordemos cómo con un golpe de Estado se interrumpe la presidencia de Romeo Lucas García. Quien la interrumpe es un triunvirato precedido por Efraín Ríos Montt. Y después ese triunvirato es disuelto, solo queda Ríos Montt, y después de Ríos Montt ahí le dan golpe de Estado Mejía Víctores, el general Mejía Víctores, y el general Mejía Víctores es el que hace los preparativos para la transición de una nueva constitución y la apertura al régimen democrático. Luego de la denominada era democrática, a partir de la promulgación de la Constitución de 1985, se registraron dos casos de breves mandatos. Uno de ellos, el 6 de junio de 1993, Ramiro de León Carpio asumió la presidencia de la República. Al ser designado por el Congreso, luego de la dimisión de Jorge Serrano Elías, durante el mandato de León Carpio, reformó algunos artículos de la Constitución y depuró el legislativo. Su mandato finalizó en 1996. La Constitución del 85 pues tiene un avance en el sentido de prever esa posibilidad. ¿Qué ha sucedido en el 85 para acá? O sea, la era democrática que le llamamos, hemos tenido dos interrupciones, digamos, del periodo ordinario constitucional. Tenemos la primera, pues, que Jorge Serrano Elías, cuando él da un golpe de Estado y disuelve los demás organismos, etcétera, por un fallo de la Corte de Constitucionalidad lo declara ilegítimo. Y entonces lo declara ilegítimo, él se tiene que ir, asume su vicepresidente, también lo declara ilegítimo la Corte. Entonces, ¿por qué? Porque él se había sobrepasado sobre la Constitución. El segundo y más reciente caso fue el del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Lo que hemos tenido al final son inhabilitaciones para que el presidente pueda seguir ejerciendo porque incumple alguno de los preceptos constitucionales. Como dijimos, Serrano Elías pues quebrantó la Constitución y lo inhabilita la Corte de Constitucionalidad, y el caso de Otto Pérez Molina queda inhabilitado porque se le dicta un auto de prisión y él renuncia. Pero, ¿y cómo se realiza este proceso? Si el presidente es el que faltare, asume el vicepresidente, él ya asume como presidente, y entonces ya en el cargo de presidente ya somete al Congreso de la República para que el Congreso elija a su vicepresidente. ¿Y si fuese al revés, que hubiera un presidente y el quien faltare fuera su vicepresidente, en la misma forma, él solicita al Congreso de la República le nombre su vicepresidente ya directamente para que tenga su compañero. Siempre no, ninguno de los dos cargos puede faltar. ¿Qué estipula la Constitución? El presidente puede separarse del cargo en los siguientes casos. Mira, sí, una de las salidas es precisamente la renuncia, pero en términos muy generales, para que un presidente ya no pueda seguir ocupando el cargo, podría ser uno,
pues que fallezca. El segundo caso, pues que por razones médicas o razones mentales sea declarado inviable para seguir ocupando el cargo. Y otro tema es precisamente que se le motive un antejuicio, en el antejuicio haya lugar a formación de causa, y en la formación de causa pues haya una detención, haya una privación de una condena o una privación de su libertad, entonces ya estaría él imposibilitado. Las acciones a tomar ante cualquiera de los anteriores eventos están amparadas en los artículos 189 y 192 de la Constitución Política de la República de Guatemala.